Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Buenos días, hermanos queridos. Hoy se celebra en toda la cristiandad el cuarto domingo de Adviento y es el último domingo antes de Navidad. Y la realidad es que nadie sabe, en realidad, la fecha exacta para celebrarlo. Pero viene muy bien celebrarlo. Hay gente que quizás solo en esta Navidad tiene la oportunidad de acordarse de Jesús. Y aunque más no sea viendo un pesebre, y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. En Latinoamérica tenemos la bendición de que mal, todo el mundo, la mayoría sabe quién era Jesús, conoce de María, conoce del nacimiento, conoce también de la crucifixión. El martes pasado estuve reunido con gente de África y un misionero en un país que no quiero nombrar, pero en el este de África. Le preguntamos cómo era el festejo en ese país, que había adornos, había algo que tenía que ver con la Navidad, y nos dice, no, dice, en este país el 98% de la población es musulmana, así que no hay nada. Nos hemos trasladado con nuestra familia a un hospital misionero que está en el medio del desierto prácticamente, atendiendo a comunidades muy dispersas, y para tener un poquito de sensación de Navidad con colegas cristianos. En ese sentido, en Latinoamérica tenemos una bendición, tenemos una base sobre la cual edificar. Allá no saben ni quién era Jesús. Es interesante que en los países aún ateos, podríamos nombrar Corea del Norte, tienen que reconocer que vivimos en el año 2020 después de Cristo. Es muy interesante. Vale la pena entonces festejarlo. ¿Qué significa la Navidad? Bueno, puede significar muchas cosas, entre otras buenas noticias. Creo que es lo que nos identifica, ¿verdad?, a todos. Podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 33. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». ¿Puede haber una mejor noticia que esa? El poder recibir al Hijo de Dios en su propio cuerpo. Dios a nosotros hoy también nos dice: no tengas miedo. Y también es una buena noticia para nosotros el hecho de que Jesús quiera morar dentro de nosotros como lo hizo con María. Siguen las buenas noticias, pero antes que eso, 700 años antes que eso, Isaías profetizaba en el capítulo 7, versículo 14: «Por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel», que sabemos significa Dios con nosotros. Tuve una experiencia personal interesante.
allá por el año 1976. Estábamos con Liliana y nuestro hijo Germán chiquito, trabajando para la Cruzada Estudiantil para Cristo en Córdoba, la ciudad de Córdoba, épocas muy difíciles. Y nos congregábamos en la iglesia bautista que pastoreaba el pastor Luis Kundinger, un hermoso hermano de la iglesia bautista que está en la calle Pedro Sano. Muchos jóvenes lindos venían, muchos venían inclusive de San Juan a estudiar medicina. Era una hermosa congregación. Un día uno de ellos me dice: David, conocí a alguien que tiene el mismo apellido tuyo. Y yo le digo: no puede ser, no puede ser, porque mi apellido no es muy común en Suecia tampoco. No hay tantos como Anderson y otros más comunes. Y me dice: no, cierto, es igual que el apellido tuyo. No, bueno, le digo: conseguime la dirección, yo lo voy a ir a visitar. Y al otro domingo viene con la dirección y me llegué hasta allá. No había teléfono, digamos, yo no tenía teléfono, el muchacho no había celulares, no había... Y llego a la puerta y golpeo la puerta, sale un muchacho de unos 30 años y me presenté. Digo: me llamo David Forsberg y me han dicho de que vos también te llamas Forsberg. Entonces me dice: sí, dice, pasá. Entonces empezamos a conversar, le conté lo que yo era, lo que yo hacía, y él me dice: ¿cómo es tu apellido? Bueno, tal. Y era exactamente igual que el mío, nada más que tenía una CH al medio. Era Forsberg. Y el mío es Forsberg. Y entonces él me cuenta de él y me dice: mira, dice, yo soy judío. Y soy maestro de hebreo acá en la sinagoga. Y yo empecé a hablarle de Jesús. ¿Y sabes lo que me contesta? Me dice: mira, yo he estudiado este tema, dice, y yo estoy convencido que Jesús es el Mesías. Y mucho por las profecías de Isaías, ¿no? Entre ellas la que acabamos de leer en Isaías 7:14, pero también en Isaías 53, porque describen casi exactamente lo que pasó en la crucifixión, etc. Y a las 3 semanas se mudaba a Israel. Y cuando yo quise avanzar un poco, me dice: mira, dice, ¿sabes cuál es mi problema? Que si yo digo esto, pierdo el trabajo. Y bueno, conversamos un poquito más y nos despedimos, ¿no? Pero muchos años he pensado, ¿cuántos judíos quizás están en la misma situación que él? Porque no tienen el Nuevo Testamento o no lo leen, pero es tan específico en muchas partes el Antiguo Testamento sobre Jesús, esas buenas noticias. Y en este caso como 700 años antes de Jesús. Quizás hay muchos judíos que llevan en el corazón el convencimiento y no se animan a expresarlo en estos días. Va a ser interesante cuando venga ese avivamiento grande lo que va a pasar. Hay otras buenas noticias en la palabra del Señor, y una de ellas son los reyes de Oriente, ¿no es cierto? Venían esa gente de una situación económica holgada, lo suponemos por las dádivas también que trajeron, ¿se acuerdan? Oro, incienso, mirra, y a diferencia de los pastores, venían de lejos. Un gran esfuerzo para trasladarse. Hay un evangelio apócrifo de Armenio que describe un poquito esto. No se sabe si son fábulas o inventos, por eso que es apócrifo, pero destacaba que José y María estaban esperando al niño Jesús y que 9 meses antes un ángel había aparecido a estos reyes y que llegaron con un ejército a Belén o a Jerusalén. Y el primero era Melcón, rey de los persas; el segundo Gaspar, rey de los indios; y el tercero Balsasar, rey de los árabes.
y los jefes de su ejército, investidos de mando general, dice, era un número de 12. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 de cada reino. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria situada en las regiones de Oriente, porque como ya hemos referido, tan pronto el ángel hubo anunciado a la Virgen María su futura maternidad, marchó llevado por el Espíritu Santo a advertir a los reyes que fueran a adorar al niño que iba a nacer. Y ellos, habiendo tomado su decisión, se reunieron en un mismo sitio y la estrella que los precedía los condujo con sus tropas a la ciudad de Jerusalén después de 9 meses de viaje. Tiene cierto sentido el relato de este evangelio apócrifo por la reacción de Herodes, ¿verdad? Cuando lo leí, en el sentido de pensar en el nuevo rey que venían estos a adorar, que podría quizás patearle el tablero al mismo Herodes. Recordemos las continuas revueltas que había de los judíos tratando de rebelarse contra el yugo de Roma. Pero sacando esta cosa que no es muy segura, el Evangelio también es anunciado a los que tienen una buena posición económica. Debe ser anunciado a todos. Dios los tiene en cuenta a ellos también. Hay una estrella para que los guíe a las personas de una buena posición económica, siempre y cuando tengan ganas de mirar hacia arriba. Las otras buenas noticias le llegaron a los pastores, ¿verdad? Noche oscura, como quizás muchos de nosotros hemos vivido en este 2020. Acabo de perder a un buen amigo y colega a causa del COVID. Semanas oscuras. No podían ver claramente en la noche. Varios de nosotros tampoco podemos ver muy claramente nuestra situación en estos días. Vivían en una situación políticamente inestable. Unos cuantos de nosotros también vivimos en situaciones políticas inestables. Y la oscuridad difícilmente produce confianza. Seguramente eran pobres y muchos de nosotros, o quizás algunos no lo hemos sufrido tanto, pero hay gente que en los últimos tiempos ha sido empobrecida. Pero Dios se fijó en ellos. Se ilumina la noche. El ángel que se aparece y viene con esa gran noticia. Ahí en Lucas 2:10, el ángel le dice a los pastores: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para el pueblo. ¿Y qué pasó? Fueron, a diferencia de los reyes de Oriente, sin ninguna dádiva en especial, más que su presencia para adorar al niño Jesús. Maravilla que Dios se fijó en esos humildes pastores para revelarles el nacimiento de Jesús y para ir a adorarle. También ellos, como a nosotros hoy nos dice Dios: no tengas miedo. Hay buenas noticias. Hay un Salvador esperándonos. El colega y amigo de muchos o varios de nosotros, Rubén Lago, me compartió en estos días una carta de un general de la fe. En uno de los momentos, creo que quizás momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Me escribe Rubén y dice: esta Navidad será o debería ser diferente. Me hizo bien releer esto que escribió Dietrich Bonhoeffer desde la prisión, viviendo una Navidad claramente distinta, pero muy profunda. Bonhoeffer fue un pastor, teólogo, luchador por los derechos humanos en la Alemania nazi. Él fue uno de los que, con sus contactos internacionales, informaba de las cosas horrendas que pasaban durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue ejecutado
pocos días antes, un mes antes, el 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, en Alemania. Un mes después, el 8 de mayo, terminó la guerra. Pero él escribe a su novia, esto es un extracto, sobre los tiempos oscuros y la Navidad. Estoy pensando, dice Bonhoeffer, de que nos espera una Navidad especialmente bella, precisamente porque en este momento queda excluida de por sí toda clase de preocupación de orden externo y se pondrá más de relieve si realmente nos basta solo con lo esencial. Antes yo tenía verdadera pasión por hacer regalos, pero ahora que no tenemos nada que regalarnos, no podrá menos de resplandecer con más fulgor el regalo que el propio Dios nos ha hecho en el nacimiento de Cristo. Cuanto más vacías estén nuestras manos, mejor podremos entender las últimas palabras que Martín Lutero pronunció antes de morir. Somos todos unos mendigos. Esa es la realidad. Cuanto más escasa sea nuestra capacidad de acogida, con más claridad podremos comprender que la auténtica morada de Cristo en la tierra tendrá que ser en nuestro corazón. Por eso debemos acercarnos a esta Navidad sin ningún tipo de desaliento, sino más bien con absoluta confianza. Si en estos días nos uniera la bondad y generosidad de Dios, eso sería el mejor regalo navideño que nos podríamos hacer el uno al otro. Repito esta última frase. Si en estos días nos uniera la bondad y generosidad de Dios, ese sería el mejor regalo navideño que nos podríamos hacer el uno al otro. Esto está tomado de cartas de amor desde la prisión entre Dietrich Bonhoeffer y María von Wedenmeyer. Cuántas palabras profundas y de sabiduría. Qué hermoso sería que Jesús pueda iluminarnos en esta Navidad, aún a pesar de la oscuridad que nos rodea. Dios nos recuerda sobre las buenas noticias. Él está con nosotros. Quiere estar en nosotros, como en María. Quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas, así como María nunca más fue la misma. Nosotros tampoco, después de permitir a Jesús vivir y reinar en nuestras vidas. Nuestra familia nunca será la misma a partir de que Jesús venga a morar en nosotros. Así fue también en los tiempos de María. Quiere sacarnos de la oscuridad, como a los pastores. Quiere iluminar nuestras vidas. Para ir terminando, les voy a leer algo que recibí hace años sobre la Navidad. Como no podíamos subir, Él bajó. Como no podíamos liberarnos, Él nos liberó. Como no teníamos identidad, Él nos la dio. Como no encontrábamos casa, Él nos buscó. Como no podíamos salvarnos, Él nos salvó. Como no podíamos perdonarnos, Él nos perdonó. Como no podíamos amar, Él nos amó. Como no podíamos creer, Él nos creyó. Como no encontrábamos la luz, Él nos alumbró. Jesús nos devolvió la esperanza y nos enseñó a vivir creyendo que es imposible, que es posible lo imposible. Dejemos entonces que esa luz de Cristo y sus buenas noticias, el Evangelio de Jesús, ilumine nuestras vidas y nuestro entorno, hermanos, en estos días festivos. No nos olvidemos que Jesús sea el centro de la Navidad. Que nadie pase esta Navidad sin tener parte de estas buenas noticias. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios les bendiga. Feliz Navidad.
Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.